Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos, desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Le damos la bienvenida una noche más en este programa que queremos llevar los valores fundamentales, los valores éticos, morales, espirituales, llevarlos a su casa. Gracias de verdad por permitirnos compartir con usted este breve tiempo. El día de hoy tenemos un amigo de la casa, un hombre, yo lo considero sabio en sus estudios, en su quehacer, en su trayectoria, el doctor José Félix Díaz Bermúdez, un hombre que se ha dedicado a estudiar nada más y nada menos que la historia del gran mariscal de Ayacucho, un hombre bienvenido, ¿verdad, doctor? Muchas gracias. De verdad Muy que gentil. para mí es un placer tenerte aquí en este programa. Igualmente para mí compartir contigo, ¿no? Oye, hablemos un poco de quién es José Félix. Hablemos un poco de quién es el doctor José Félix Díaz Bermúdez. Expliquémosle a la audiencia. Sí. Bueno, yo soy caraqueño, pero vinculado profundamente con el oriente de Venezuela. Soy abogado, he sido profesor en universidades importantes, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana, y soy articulista desde hace ya 40 años del diario El Universal. He tenido pues una constante dedicación al tema de la historia y como parte pues de ese trabajo intelectual de tantos años, soy autor de 6 libros, pero el principal, el que está más vinculado con mi afecto y tal vez pues la proyección que ha tenido, es la biografía Sucre, Gran Mariscal de América, que fue premiada por la Universidad Central de Venezuela en el año 1996 en ocasión al bicentenario del nacimiento del mariscal. Y recientemente la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador pues nos ha honrado al publicar un trabajo nuestro, Sucre, ante nosotros y la historia, en ocasión al bicentenario de la batalla de Ayacucho que se acaba de celebrar. De manera pues que hemos dedicado buena parte de nuestra actividad a la investigación, a la publicación de temas históricos, sociales, jurídicos, en general pues con esa ansia de expresar y compartir ideas que puedan servir pues a la formación de nuestro país y en particular a la juventud. Sí, este tema del Gran Mariscal de Ayacucho es bien importante, porque hablábamos entre cámaras y reflexionábamos. Todos estos hombres, todos estos próceres de nuestra independencia igualmente fueron seres humanos, igualmente tuvieron debilidades, igualmente tuvieron necesidades, igualmente tuvieron sus amores y desamores, a lo mejor algunos sufrían de algún tipo de depresión y no lo sabían, o sea, pero de verdad, pero lograron la emancipación, lo que es la libertad de casi toda la América. Y eso es interesante, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en particular el caso de Sucre Sí. es uno de los personajes más fascinantes de la historia de América. Y, y lo traemos particularmente, creo que en esta ocasión, relacionado con el hecho de que está por cumplirse ahora, pues en los primeros meses del año que viene, el bicentenario de la presidencia de Sucre en Bolivia. Un periodo histórico realmente importante que creo que es importante analizar por todo lo que se deriva del mismo, las lecciones sobre el tipo de gobierno que el gran mariscal de Ayacucho ejerció en ese nuevo país que inicialmente tuvo el nombre de Bolívar, pero que luego derivó hacia Bolivia y que bueno, fue en mi concepto un ejemplo de lo que un gobierno debe ser por las cualidades morales, éticas, intelectuales
por la inmensa autoridad moral y ética que tuvo el gran mariscal de Ayacucho y por lo que implicó, muy interesante analizarlo, porque Sucre estaba fundamentalmente orientado y formado en la vida militar, rechazaba la vida política en todas las implicaciones que tenía, pero sin embargo demostró por sus principios, por sus cualidades, por su visión del Estado y del gobierno, por su visión de la ciudadanía, por su visión de la misión histórica que debía cumplir, ejerció y desarrolló una presidencia innovadora y sumamente interesante. Sí, el tema lo vamos a ir desarrollando, el tema de lo que es la presidencia del Gran Mariscal de Ayacucho en Bolivia, en principio Bolívar, pero fíjate, hablemos un poco más sobre la infancia de Bolívar, el Gran Mariscal de Ayacucho. Él entra a la Academia Militar a los 16 años, él un oriundo de la ciudad de Cumaná. En principio, su desarrollo militar es con Mariño, con Bermúdez, en Sucre. Hablemos un poco sobre ese principio antes de llegar a la presidencia. Claro, claro. Él, incluso cuando a él le presentan el Congreso, la delegación del Congreso de Bolivia, la solicitud de que asumiera la presidencia constitucional del país, él precisamente cita esto, que él era un hombre de formación esencialmente militar y que estaba incorporado a la guerra de independencia desde la infancia. De manera que es muy cierto, desde los 15 años es que Sucre se incorpora al Ejército de Oriente, porque no había en el momento un ejército de alcance nacional, sino que la región oriental aportó de manera decisiva a través de los que fueron sus principales conductores, a través de los que fueron lo que fue el ejército que se conformó y las acciones que tuvieron, hizo un aporte decisivo para la independencia de Venezuela en general. Y Sucre formó parte de esa generación que desde los 15 años se integró a la lucha de independencia, y los primeros años de la vida militar de Sucre fueron precisamente bajo el mando de Mariño o bajo la autoridad de Bermúdez, en todas aquellas campañas, en todos aquellos combates, en todas aquellas batallas que se desarrollaron. Sí, él de hecho, me llama mucho la atención de Sucre, que él pierde más de 14 familiares directos en la guerra de independencia. Sí. O sea, Boves mató a sus hermanos. Pero eso vamos a desarrollarlo aún más en el próximo corte. ¿Qué te parece, José? Perfecto, excelente, excelente. Okay. Vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con un amigo de la casa, José Félix Díaz Bermúdez, historiador, abogado, conferencista y sobre todo biógrafo del Gran Mariscal de Ayacucho. Quedábamos en el aire y estábamos hablando de la juventud del Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cómo era su aspecto físico en su juventud? ¿Tú tienes una fotografía de él? Sí, sí. La imagen que tenemos los venezolanos de Sucre es de un héroe, pudiésemos decir, eternamente juvenil. Era un hombre de mediana estatura, delgado, con cabellos ensortijados, con una buena apariencia física. Conocemos obras muy importantes representativas de Sucre, pero en particular les he traído una que se corresponde a una retrato realizado en Ecuador en el año de 1822 y que a juicio de los historiadores de la vida de Sucre, este es el retrato más auténtico. Tanto así que podemos definitivamente señalar que este es el verdadero rostro del mariscal de Ayacucho. De manera...
Fíjate tú, yo soy del estado Sucre, de hecho, mi parte de mi infancia crecí en lo que es la calle Sucre, pues, y en la esquina de la calle Comercio, del estado Sucre en Cumaná, en la esquina de la calle Comercio hay una casa donde viven familiares de Antonio José de Sucre. Yo tuve la dicha de conocerlas, eran muy ancianos en esa época, yo hasta era muy joven. Y de verdad que se parecen. Sí. Ellos son de baja estatura, eran de baja estatura, su rostro reflejan la misma tipología de Antonio José de Sucre, la descripción que estás haciendo y esa descripción que está en esa fotografía, ¿no? Exacto, hay muchos testimonios gráficos de la imagen de Sucre y una de las últimas que se conoce fue un grabado de Sucre en perfil que fue ordenado por la marquesa de Solanda. De manera que tenemos esa visión del Sucre juvenil, porque lo fue, de todos los grandes héroes de la independencia. Si contamos desde Miranda y llegamos hasta Sucre, él era el que tenía menor edad, nació en 1795 y evidentemente por su juventud, por su talento, por la gran empresa militar que realizó en América, el más destacado definitivamente de todos los lugartenientes de Bolívar, el gran mariscal de Ayacucho era el heredero natural Sí, de la continuación. por eso lo matan en 1830. Correcto, En correcto. Marruecos. Ahora bien, pero hablemos un poco sobre la vida de Sucre y expliquémoslo a nuestra audiencia. Sucre, ¿militar o político? Si lo definimos en cuanto a lo que fue la inmensa dedicación de su vida al proceso de independencia, evidentemente, y el propio Bolívar lo definió muy bien, Sucre era el hombre de la guerra, el militar con formación, no el militar aventurero, producto de un acto de audacia, no, un hombre formado, estudioso de lo militar y que realmente adquirió un conocimiento práctico importante, porque cuando uno ve la evolución de la formación de Sucre y en dónde desarrolló su actividad militar, definitivamente fue uno de los más completos generales del Ejército Libertador, por los lugares donde desenvolvió su acción militar y donde efectivamente la culminó cambiando de ambientes, de lugares, de geografías a todo lo largo de América Latina. El general, el militar que combatió en estos campos nuestros, en esta geografía oriental y que terminó en la serranía peruana, Sí. Donde se escenificó a miles de metros de altura sobre el nivel del mar batallas importantes como fueron la batalla de Pichincha, con la que logró concretar la independencia del Ecuador en 1822, y la batalla de Ayacucho, con la que culminó el gran proceso de independencia de América Latina en 1824, allá en La Pampa de Clima. Fíjate el respeto y el amor que se lee en las cartas de Sucre hacia Bolívar, pero sobre todo el honor que sentía Sucre, el servirle a Bolívar, que él acepta el ser el gran mariscal de Ayacucho, pero no acepta el ser el libertador del Perú y de Bolivia, porque él realmente, esa campaña que él realiza, él es el prócer libertador de esa zona. Claro. Sin embargo, no asume el cargo de libertador, porque el libertador era uno solo. Claro. Y esos conflictos allí pudieran haber generado... Sí. Claro, Sucre comprendió, y el genio de Bolívar, por supuesto, propició ese entendimiento, comprendió los dos modelos que existían. El modelo de una guerra de independencia caudillesca, tal vez separatista, ¿no? Bajo una visión de que
estaba conformada América mayoritariamente en regiones o en países, y que la estructura, digamos hasta administrativa, política, organizativa de Venezuela no surge sino a partir de 1777, cuando se conforma la Capitanía General de Venezuela. Entonces, esa visión de un ejército de Oriente, esa visión de un ejército de Occidente, que fueron los primeros años de nuestra independencia, lo rompe el Libertador bajo una concepción mucho más amplia de un país integrado en un proceso político y de guerra, de independencia, y con esa visión de largo alcance fue la que Antonio José de Sucre se alineó, entendiendo la necesidad de conformar un gran bloque de acción política, diplomática, militar, en cuanto al desarrollo de esa gran visión continental, si alguien puede ser un ejemplo de lo que representaba un liderazgo, una visión política, un sentido diplomático y por supuesto un sentido militar de lo que debía ser la guerra americana, fue Antonio José de Sucre. Sí, fíjate al principio de la guerra de independencia eran milicias regionales, la milicia de Oriente, la milicia del Centro, la milicia de Occidente, era milicia, pero el genio de Bolívar logra esa unificación de criterios y esa unificación de los ejércitos independentistas y ese emprendimiento hacia el Perú, ese emprendimiento hacia lograr la independencia de toda la América es algo apoteósico. Uno trata de pensarlo y no logra llegar a caballo, hermano. Así es. Una visión política inmensa. Pues, una visión política inmensa. Claro, adelantada a su tiempo, ¿no? Bolívar, parte de su genio es precisamente el haber comprendido, incluso adelantándose a su tiempo, las necesidades de integración y de unidad de América Latina. Esa concepción del Congreso de Panamá que más adelante vimos, y que Sucre como presidente de Bolivia apoyó efectivamente el desarrollo y la participación de la delegación boliviana en ese Congreso, nos representa una visión inmensa de lo que debía ser un proceso histórico, no solamente cerrado en Venezuela, sino que para poder tener resultados debía integrar a toda la América Latina. Fíjate, tenemos que ir a un corte, doctor, pero a mí me gustaría que en el próximo corte desarrollemos el concepto que tenía Sucre sobre lo que era la ciudadanía. Es muy importante eso porque es bien actualizado para estos tiempos. Pero vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Bueno, estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con nuestro invitado especial, el doctor José Félix Díaz Bermúdez. Estamos conversando un poco sobre la biografía de Antonio José de Sucre. Bueno, continuemos un poco. ¿Qué pensaba Sucre sobre lo que era la ciudadanía? Sí, ese es uno de los temas, Rafael, más apasionantes, más interesantes el que nos estás trayendo. Porque considero, cuando uno examina todo ese universo de intereses, de actitudes, de posiciones, de los generales, los oficiales, los soldados del Ejército Libertador, la tradición que tenían, y lo comparamos con la visión que Sucre tuvo de lo que es el proceso de independencia, yo creo que fue el más completo de todos, porque fue de los que tuvo en su más alto nivel el sentido de que la obra de la independencia tenía que ser una obra al servicio de la libertad, al servicio de los grandes ideales de la época, inspirado en todo lo que era lo que él llamaba los principios liberales, pero al mismo tiempo a favor de la ciudadanía. Y el Sucre militar, cuando entraba en las diferentes poblaciones, el Sucre que
interactuaba con las autoridades locales en cada uno de los lugares donde iba. El Sucre gobernante, que ejerció el mando político en distintos lugares, siempre tuvo como consideración fundamental el respeto a los derechos ciudadanos. Sí, una de las cosas fundamentales de Sucre es precisamente el hecho de que él, podemos llamar que es uno de los precursores de lo que es los derechos humanos en este accionar de guerra que había en ese tiempo, porque él firma el tratado, el armisticio, ¿no? Un tratado especial. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, lo que señalas es uno de los grandes logros, y yo creo, Rafael, que el que más que tuvo Sucre en ese periodo de su vida y de su acción en Venezuela, haber negociado el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que es el precedente indudable del derecho humanitario de la guerra. Sí, fíjate que lo conversábamos también entre cámaras, que hasta la guerra tiene que tener sus reglas y sus normas, bueno, si ya en sí mismo la guerra es una atrocidad, imagínate si pierdes la noción de humanidad, y Sucre estaba claro con eso. Claro, él había sido víctima de la muerte de sus familiares, del asesinato Claro. de sus hermanos, de muchos de sus hermanos. Y sin embargo, él lleva a la guerra, a través de estos tratados, el principio de respeto al prisionero, de asistencia a los heridos, de intercambio de los prisioneros de uno y otro ejército. Y él estableció un principio en Ayacucho, pero de extraordinario nivel. Y lo dijo, pues, en ese diálogo respetuoso que tuvo con el virrey La Serna, que la victoria no da derechos. Y habló del respeto de el vencedor frente al vencido. Sí, hablando de Ayacucho, tienes una imagen sobre Ayacucho, explícanos un poco esa imagen. Sí, este es otro interesante retrato de la época del mariscal en la batalla de Ayacucho, con el uniforme que utilizó en el momento, Sucre a caballo dirigiendo la batalla. Este retrato se encuentra en el Museo de los Libertadores en Lima, como el testimonio, pues, a esa imagen de Sucre y a esa iconografía de Sucre que es importante conocer. Sí, fíjate, también hay algo importante, que ellos siempre fueron a la batalla, estos libertadores, estos próceres, se ponían al frente de sus ejércitos, no mandaban, o sea, mandaban, pero ellos estaban al frente de sus ejércitos en sus batallas. Eso es reflexivo. Claro, admirable realmente. Admirable, ¿no? Y reflexivo. Claro, porque vivieron un proceso en toda su intensidad humana, militar, política. Asumieron todos los inmensos riesgos que la vida azarosa de un militar en guerra representa. Y en el caso particular de Sucre, Rafael, una de las cosas que más me llama la atención es a pesar de las contrariedades, a pesar de las dificultades, a pesar de haber sido víctima en lo familiar de ese rigor de la guerra, él conservó un sentido de humanidad y una elevación espiritual extraordinaria. Bueno, tanto es así que, como lo decíamos en el anteriormente, que eso del respeto al vencido, ya ahí está estableciendo la magnicidad del gran mariscal de Ayacucho, ¿verdad? Así es, pues. El nivel moral, ético que el mariscal tuvo y que lo manifestó en distintos aspectos de su vida, en todo lo que hizo. De verdad, no pudiésemos llamar un ser humano o conceptuarlo como un ser perfecto y menos aún divinizarlo, pero realmente cuando examinamos las virtudes que el mariscal de Ayacucho tuvo, fue uno de los seres humanos más completos que tuvo el proceso de independencia de América Latina. ¿Tienes alguna cita que
que señale lo que es Sucre y la justicia. Sí, claro. Sucre consideraba la justicia como un elemento básico en la conformación de un Estado, y tanto así que cuando él, entre sus primeros actos de gobierno, tanto como intendente de Quito como también como presidente de Bolivia, fue precisamente el establecer los tribunales republicanos, tribunales inspirados en la ley, tribunales en el cual el ejercicio realmente fuera a través de jueces debidamente formados, y por supuesto para él la expresión de la justicia, el desarrollo de la justicia era uno de los objetivos fundamentales del proceso de independencia. Él creía en el derecho. Sucre, sin haber sido abogado, él siempre anteponía como un elemento básico de la acción militar y política lo que el derecho es. Bueno, y Sucre en sí mismo, Sucre como gran mariscal de Ayacucho, de verdad que ¿a qué se debe ese nombramiento, gran mariscal de Ayacucho? Fue un título honorífico de verdad importante, se decretó otorgarle ese reconocimiento, y por supuesto ha pasado a la historia como el gran vencedor de Ayacucho, el hombre que realmente concretó la independencia de América Latina, y la campaña de Ayacucho, en la que muy buena parte es obra del genio de Mariscal, porque Bolívar tuvo que desprenderse de la acción militar en el Perú por los conflictos políticos con Colombia. Bueno, todo el desarrollo de ese juego de ajedrez, porque fue realmente un gran juego de ajedrez, fue obra del Mariscal Sucre, y así Bolívar lo testimonia. La campaña de Ayacucho, la batalla de Ayacucho, es obra del general Sucre. Asimismo lo reconoció el Libertador. Sí, ¿qué sociedades encontró Sucre en esta? Porque estamos hablando de Perú, de Bolivia. En un minuto tenemos que explicar esto. Okay. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador. Él es el que ejerce prácticamente la liberación de toda esa zona. Sí, se encuentra una sociedad muy conservadora, se encuentra una sociedad con profundos rasgos de desigualdad, se encuentra sociedades en la cual el predominio indígena es muy alto, y se encuentra la necesidad de transformar, y allí viene el Sucre presidente, cómo logró tratar de modificar aquella estructura, aquella concepción social y política tan compleja de lo que representaba esos países, y cómo él se enfrentó a la realidad para tratar de transformarla, adecuándola a los lineamientos y objetivos del proceso de independencia. Interesantísimo este tema, de verdad que faltarían muchísimos programas para poder desarrollar este tema. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos en este su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos. Bueno, hemos estado desarrollando lo que es la vida del Gran Mariscal de Ayacucho, hemos estado desarrollando lo que ha sido la historia, esta historia que a veces nos choca, nos pega, nos golpea con realidades, ¿no? Porque hay realidades inevitables, que pareciera que estamos propensos a repetir a veces los mismos errores del pasado. Pero fíjate algo, hablemos un poco sobre los 200 años de la presidencia, de lo que va a ser en mayo. Exacto. De la presidencia de Antonio José de Sucre en mayo, sí. Sí. Ahora se puede decir que la presidencia de Sucre, constitucionalmente hablando, comenzó el 27 de mayo de 1829. Él ya había estado encargado, de hecho, de las actividades administrativas una vez que el Libertador de Bolivia, una vez que el Libertador regresa al Perú. Pero a pesar de su resistencia, de no querer ser presidente, de preferir la vida militar, él asume la presidencia de Bolivia, y algo que me llama poderosamente la atención es el carácter innovador que utilizó. Sucre tuvo muy claro que encontraba una sociedad compleja, una sociedad con
tradiciones muy marcadas. De hecho, ellos, esa sociedad peruana, esa sociedad era muy monárquica, ellos estaban muy sometidos Sí, a lo que era el reino español, lo que era la monarquía. En sí claro. mismo, lo asumieron como parte de su vida. Claro, es así. Y lo vivió Sucre. Sí, Sociedades muy conservadoras, con un clero sumamente, en muy sí, buena parte la Iglesia monárquico, Católica tuvo mucha influencia en claro, eso. con figuras civiles también muy alineadas hacia la identificación con, los- con el rey de España y todo, pero también con una sociedad que necesitaba ser cambiada. Sucre como presidente, por ejemplo, empezó la reforma entendiendo, por ejemplo, aspectos de transformar, de crear una educación republicana. Simón Rodríguez lo acompañó en ese proceso en Bolivia, creando escuelas en pueblos y pequeñas villas a todo lo largo de Bolivia. Sucre creó escuelas a favor de la mujer para darle formación. Además, él hizo una reforma de la propiedad eclesiástica sumamente interesante, polémica en su momento en ciertos sectores, pero muchos de los bienes de las iglesias, de la Iglesia Católica, la trasladó al fomento de la educación a todo lo largo de Bolivia, desde de la creación de universidades hasta la creación de pequeñas escuelas primarias. Ese sentido social que tuvo Antonio José de Sucre fue impresionante en materia, por ejemplo, de protección a la ciudadanía, y sobre todo de ataque a la pobreza, a la miseria que se veía pues, en las calles de Bolivia, creando hospicios en las distintas ciudades y dándole obligaciones a los prefectos de las ciudades, a los comisarios policiales igualmente, a que velaran por el ornato, que velaran por la moral pública, de que resguardaran a la ciudadanía de manera efectiva, que los militares no entraran a las ciudades y a los pueblos y a las casas para disponer de la vida de la gente y de los bienes de la gente. O sea, una concepción realmente moderna, adelantada en materia de salud. Es que hay que ver realmente lo interesante que fue. Pero fíjate esto, él realmente tuvo una presidencia corta, del 26 al 29. Al 28, Al del 20 26 al del 28. 26 al 28. Y tuvo la capacidad de generar toda esta cantidad de reformas. Yo creo bueno, por eso es que lo matan Bueno, lo matan en 1930, claro, en 1830, ¿no? claro. Él logró adelantar buena parte de las reformas, tuvo resistencia en algunas. No, es que tiene que haber tenido una gran Probablemente, resistencia, claro, indudablemente una resistencia. claro, Estaba hablando de llevarle educación al pueblo, a los pueblos, ya ahí te genera una resistencia. claro. Porque acuérdate que uno de los factores de la Iglesia Católica para poder dominar es mantener a la gente ignorante. Claro, el tema impositivo. Él creó la contribución directa. Y antes la contribución de la sociedad colonial era sobrecargar a los indígenas de contribuciones. Claro. Fíjate, asumió un modelo de transformación republicana impresionante y claro, tuvo una buena acogida de sectores de Bolivia, de la sociedad boliviana, pero tuvo también resistencia de ciertos sectores también. Acuérdate que en ese tiempo las oligarquías también eran muy poderosas, en el sentido de las oligarquías monárquicas, sobre todo, y imperialistas monárquicas, que no escapa de lo que ha sido lo cíclico de las historias. ¿Qué, me trajiste otra imagen? Sí, este es una imagen de el texto que me publicó la Academia Nacional de Historia Militar en Ecuador, y el libro se denomina De Pichincha a Ayacucho, una recopilación de trabajos de historiadores argentinos, ecuatorianos, españoles, y en el caso de Venezuela, pues yo tuve pues el honor de haber sido invitado Y la imagen ecuestre Y sí, la imagen ecuestre es
la imagen principal de la estatua ecuestre de Sucre en Lima. En Lima y en Ayacucho igualmente hay una estatua importante, pero esta es la estatua de Lima. Una pregunta, vámonos hacia acá, hacia la historia, hacia lo contemporáneo un poquito, ¿no? ¿Qué piensa el pueblo? Porque yo sé que tú viajas mucho a esa zona, has ido. ¿Qué piensa el pueblo realmente sobre Sucre Bueno, en estos tiempos, en estos sí. momentos de convulsión geopolítica, de cambios drásticos, cambios que quieren hacer a través de dominaciones? ¿Qué piensa el pueblo? No, yo creo que Sucre es el modelo de presidente respetuoso de la voluntad popular, de los congresos, del ejercicio de la presidencia con probidad, del respeto a los derechos ciudadanos. Y yo creo que es, digamos, lamentablemente, una excepción dentro de una historia compleja y difícil como la que hemos tenido en América Latina. Yo creo que Sucre es un modelo importante de gobernante honesto, probo, inteligente, capaz, respetuoso de la voluntad de los pueblos y sobre todo deseoso de llevar la verdadera libertad en la vida de las naciones. Mira, ya es corto el tiempo que nos queda, yo quisiera ir concluyendo. ¿Qué crees tú que pensaría Sucre en este momento? O sea, tú que has sido un estudioso de él, de su pensamiento, de su obra, ¿Qué pensaría Sucre ahorita si con estos barcos que están en el Caribe? Con este imperio que quiere dominar otra vez la América, subyugarla. ¿Qué pensarías? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que es difícil trasladar, Claro, pero, o sea, digamos, hagamos una abstracción a un histórica. hombre, Sí. no me atrevería a trasladarlo a las complicaciones y circunstancias del siglo XXI, Geopolítica. pero yo a su tiempo, considerando en su tiempo, he resumido todo en una frase: los pueblos necesitan la paz. Y por supuesto, yo creo que el mensaje de Sucre en cuanto a la libertad y a los derechos de los pueblos y de los ciudadanos es el mensaje esencial que debemos rescatar. Claro. Y derechos. Derechos y paz. Derechos. Bueno, yo quisiera que dieran un mensaje final, un mensaje reflexivo a nuestra audiencia antes de que cerremos este programa. Agradecerte, Rafael, una vez más y bueno, estudiemos a Sucre, consideremos su vida, que nos sirva su ejemplo para salir adelante. Bueno, de verdad que sigamos adelante y como siempre, nosotros tratamos de que nuestros programas sean programas reflexivos, que aun cuando son programas históricos, programas conceptuales, pero también que sean reflexivos para las nuevas generaciones. Usted recuerde siempre que para hacer el bien usted no necesita ley. Que Dios lo bendiga, nos vemos en una próxima entrega.